Hola, hola, bienvenidos a Periodistando. Este es el espacio donde entrevistamos a periodistas del medio y conocemos un poco más sobre su trayectoria. Hoy tenemos la fortuna de contar con el gran Alberto Medina. Él es el actual subdirector de Noticias Caracol y no solo es un gran periodista, sino que también es literato de la Universidad Nacional. Bienvenido, Alberto. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos conocer un poco más sobre usted, queremos conocerlo. Y para eso traemos una foto suya de cuando usted estaba en el grado noveno en el colegio Juan Salesiano del Rizo. Juan del Rizo, sí. Juan del Rizo. ¿Cómo Quiero que así? la vea. Sí, señor. Quiero que la vea y me cuente qué recuerdo te trae esa foto. No, esto es A una buscarse, cosa... a buscarse. No, ya me encontré aquí. Pues estoy toteado de la risa, que esa es como mi tradición, la verdad. Sí. Siempre he estado como toteado de la risa. Y por aquí hay unos amigos míos, incluso muy cercanos a ti también, ¿no? Porque creo que por aquí están. No, pues es que esto es una maravilla. Es muy bello devolverse uno en la historia. Sí. Porque en mi caso, es la historia. La historia. Sí, porque ya hay muchos añitos encima. Yo supe que en ese colegio eran muy estrictos. Yo quiero saber si esa disciplina que le enseñaron, que le inculcaron allá en el colegio, le ha servido como, pues, para toda la trayectoria que llevan los medios. Digamos que no era la educación más apropiada vista a los ojos de hoy, porque en esa época funcionaba lo de el reglazo en la mano y la sacada de la fila si tú estabas mal formado. Entonces, es decir, no era necesariamente una mejor manera, una buena manera de educar, pero sí le daba una ruta de disciplina, le daban uno aprendía, digamos, una rigurosidad y una disciplina de academia, de estudio, porque si no la cosa se complicaba. Entonces sí creo que le da a uno elementos, pero no creo que haya sido solamente eso lo que le da a uno rigurosidad o disciplina, es también la casa, es también esa primera escuela, porque esto ya es el bachillerato, es la primera escuela, hay muchos escalones en la vida que te van formando, ¿no? Sí. Precisamente a eso quiero ir. Sí. Usted es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional, Sí. pero también sabemos que su abuelo, Santiago López, fue quien le enseñó a leer y a escribir. Sí. ¿De allí nace ese amor y esa pasión por la literatura y el periodismo, o de dónde nace? Yo creo que antes que el periodismo yo me enamoré primero de la literatura y mi abuelo sí tuvo mucho que ver con eso, la verdad. Porque mi abuelo obviamente aplicaba también la fórmula. La regla. Claro. Sí. Pues imagínense ustedes, además en un pueblo de Colombia llamado Finlandia, Quindío, en donde solo existía hasta cuarto bachillerato en ese momento, ¿no? Sí. Solamente era cuarto bachillerato y se acababa. Ya usted si quería seguir el bachillerato le tocaba irse a Armenia, porque ya no había más. Y el abuelo tenía, yo me acuerdo mucho que el salón de clase tenía primero de primaria, segundo de primaria, en el mismo salón, porque era una escuela de pueblo, una escuela Pequeña, de pocos recursos, sí. ¿cierto? Y tenía los alumnos de primero en esta fila, en el mismo salón grande, pupitres, los de segundo aquí, los de tercero, los de cuarto y los de quinto, ¿sí? Yo estaba en el primero. Entonces era mucha disciplina porque tú no podías interrumpir a los de segundo cuando estaban en lo de segundo ni a los de primero, te ponían a hacer una tarea mientras hablaba con el de segundo y después era impresionante la manera como él llevaba esos grupos y todos calladitos y juiciositos. Derechito. Sí, porque el abuelo era Estricto. estricto el hombre, sí. Y yo me acuerdo de los primeros textos que yo leí, que fueron las fábulas de Iriarte y Samaniego. Entonces nos tocaba de memoria. Oh, qué docto perro viejo, yo venero tu sentir, y en eso de yo seguir, del enemigo el consejo, me acuerdo. Es decir, le queda a uno en la memoria como todas esas fábulas y todas esas historias, y ese fue el origen, digamos, de mi amor por la literatura, fueron las fábulas de Iriarte y Samaniego. Y él, que me inculcó en ese mundo y me metió en ese mundo, fue mi abuelo, que además escribía obras de teatro, escribía poesía. Incluso yo soy el heredero de esos cuadernitos, ¿Sí? de mi abuelo, Sí. a mano, y yo los guardo como un tesoro. Claro. Y la libreta de calificaciones, que yo la miro con cierta pena. Sí. Claro, Con las porque me notas. puso 5 en todo y de pronto no me lo merecía, pero no sé si sirvió algo el hecho de que yo era el nieto, ¿sí o no? No creo, él era muy estricto y él no perdonaba ni al nieto. No, aparte que usted es muy juicioso. Yo trato de ser juicioso. Incluso mi abuelo en algunas ocasiones me pasó que me castigó
delante del grupo. Y por la noche me decía, es que a usted me toca darle más duro porque usted es mi nieto. Porque yo no puedo ser desequilibrado en el castigo. Entonces, Claro. Pero eso sirvió para hacer lo que es Eso hoy es, en sí, día. me ayudó ahí Claro. proyectó algo. Sí, 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 sí. También nos enteramos que usted inició su carrera como periodista en el archivo del periódico El Tiempo, después pasó a ser reportero y posteriormente pasó a la unidad investigativa de ese mismo medio. Queremos saber cómo fue ese proceso de crecimiento en ese medio y qué sintió la primera vez que se vio enfrentado a cubrir una noticia. Sí, las primeras cosas que yo escribí en el periódico El Tiempo fueron reseñas culturales y las hice estudiando. Alguna ocasión le dije al jefe de redacción nocturno, que se llamaba Guarino Caicedo, que era un maestro en el periodismo. Alguna vez yo le dije, oye, don Guarino, es que a mí me gusta escribir reseñas de teatro y quería mandarle una reseñita. Entonces me dijo, mándemela, mijito. Él hablaba así, mándemela, mijito. Entonces yo le mandé la reseña y me escribió una vaina tan bonita, me dijo, porque era una cosa de 3 párrafos. Y me dijo, lo breve y bueno, 2 veces bueno. Se la publico mañana. Ahí empecé yo a moverme ya en el periódico, a escribir mucho. Empecé haciendo reseñas de teatro y después ya ahí va uno moviéndose ya dentro de la... Sí. En algún momento usted dijo la siguiente frase. La voy a leer textual, abro comillas. Qué miedo que le recuerden una frase, ¿verdad? Que uno pregunta, uy, Dios mío. Qué miedo. No. El periodismo y la literatura van muy de la mano. Vivimos metidos todos en un mundo en donde la realidad prima nuestras vidas, pero la ficción nos alivia de la realidad. Los seres humanos necesitamos de las dos cosas. Necesitamos un poco soñar y necesitamos un poco tener los pies sobre la tierra. Sí. Con esta frase nos gustaría saber cómo ha sido ese proceso de fusionar la literatura con el periodismo. Hay 2 géneros en el periodismo que son parientes de la literatura, que son la crónica y el reportaje, ¿cierto? Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar que están íntimamente asociados, íntimamente asociados. La diferencia única es la ficcionalización de la realidad, porque en últimas, la literatura es la realidad misma, ni siquiera Julio Verne, escribiendo novelas de ficción, escapó de su propia realidad. Que eso dirán, pero ¿cómo así? Si el hombre habló de cohetes espaciales, de viajes al fondo de la Tierra, de no sé qué, ¿cómo puede uno decir que el tipo no escapó de su realidad? Porque cuando uno lee la obra encuentra cómo se vestían en su época, porque él no se inventó una sociedad nueva, es en la misma sociedad francesa se hacían los descubrimientos, se hacían los viajes, se viajaba al fondo, pero era la misma gente de él, vestida como se vestía él en esos años. Es decir, esa ficción que él desarrolló, ese futurismo, lo desarrolló en la sociedad de su época. Entonces no escapó de su realidad está ahí todo el tiempo. La manera de pensar, la manera de vestir, la manera de movilizarse, todo eso hace parte de la obra. Entonces, cuando una persona que vive del periodismo, Gabriel García Márquez, por ejemplo, las historias de Gabriel García Márquez tienen el sustrato de la realidad debajo. Lo que pasa es que al elaborar la ficción, tú te salvas un poco de la cotidianidad, de la agite de la vida. Entonces, cuando él escribe 100 años de soledad y crea Remedios la Bella, y la pone a volar en una sábana blanca, ¿cierto? Él está escapando de la realidad, pero con una escena en particular. Pero cuando tú ves la obra por debajo, estás viendo la historia de Colombia toda, ¿sí? Entonces, son 2 cosas tan íntimamente cruzadas que muchos escritores han sido periodistas. Muchos escritores han sido periodistas previamente. Y con respecto a eso, usted ha escrito 3 libros publicados. Son El credo de los amantes, En todas partes hay mariposas negras y otros relatos, e inventario de deseos. ¿Cuál fue la inspiración para cada uno de esos libros, de esas historias? Bueno, cuando yo estudié literatura, obviamente uno quiere explorar todo en la literatura, pero alguna vez yo dije, oiga, yo quiero explorar mucho el tema del erotismo en la literatura. Entonces empecé a como a meterme en el tema del erotismo
y empecé a leer como esos grandes clásicos de la literatura que tienen mucho erotismo, ¿cierto? Como El amante de Lady Chatterley, por ejemplo, o Madame Bovary. Entonces empecé a acercarme a esas obras y yo dije, no, yo tengo que seguir investigando esto. Hasta que encontré por allá un libro maravilloso que es Historia de la literatura erótica, de un escritor que se llama Alexandrian, que es un investigador tenaz, pero esa iba hasta 1950 y pico, su investigación. Entonces yo, con ese libro, empecé a buscar. Él hablaba, por ejemplo, de Safo de Lesbos, entonces yo dije, voy a buscar a Safo de Lesbos. O sea, ese libro fue mi iniciación en ese tema. Entonces empecé a buscar cada escritor que él mencionaba y que me parecía jugoso, yo lo buscaba. Muchas obras no las encontré, pero sí las rastreé mucho, las rastreé. Incluso en algunos casos me tuve que ir para la Biblioteca Nacional o la Luis Ángel Arango a buscar en esos anaqueles viejos, en donde están las obras que no son conocidas, que incluso están, que son lo que llaman obras desconocidas de la historia de la literatura, pero allá hay copiecitas. Y yo pedía prestado y leía, fotocopiaba, hacía una cantidad de cosas y construí una historia de la literatura antes de sentarme a escribir la novela. Un día cualquiera, resulta que yo tenía por ahí como una novia, ¿cierto? Entonces, por ahí. Sí, entonces yo le leía historias de esas y yo la veía como que se entusiasmaba con el tema y dije, voy a escribir una historia, una novela de amantes que leen literatura erótica. Y ahí surgió la idea de escribir El credo de los amantes, que parte de un credo como el credo del cristianismo, ¿cierto? Pero muy desde esa simbiosis cuerpo y alma que es el erotismo. Sí. O sea que ahí se une lo que usted dijo, se unió la realidad con la ficción. Con la ficción. Se une la realidad con la ficción. Pero cuando uno hace las referencias de realidad y ficción, hace más la referencia del periodismo y la literatura, ¿no? No de la vida privada mía, o de la vida, o de lo que me pasa a mí en mi existencia. Sí. No, es la fusión entre la realidad de la vida y la literatura. De la cotidianidad. Sí. Okay. Sí, esa es como la idea. Bueno, nosotros queremos conocer, usted en los años 90 se vincula a la televisión y fue libretista de documentales como Juego del Poder y Un Medio para el Ambiente, con la que tuvo la fortuna de tener una mención de honor en los premios Simón Bolívar. Queremos saber cómo fue ese proceso de reconstrucción para poder hacer esas investigaciones periodísticas. Para mí fue un tema muy arduo porque yo venía de hacer prensa escrita en El Tiempo y eso era lo primero que yo hacía en televisión. Entonces yo la verdad era un absoluto ignorante del tema. Entonces yo lo que hice fue unos libretos, hice una investigación e hice unos libretos. Cuando yo presento los libretos me dijeron, ¿y ese libro dónde lo va a publicar? Porque claro, uno no tiene la dimensión de la televisión en ese momento y uno tiene que empezar a entender que cada medio tiene sus rigores propios. Entonces, empezar a entender que si el periodismo es síntesis, porque el periodismo es síntesis de la realidad, uno en el periodismo sintetiza la realidad, en un periódico pues te dan máximo una página, o a veces te dan una columna o te dan una cuartillita y dicen hágala en 3 párrafos, haga en 5 párrafos. Entonces el periodismo es síntesis, pero la síntesis del periodismo es la televisión. Entender eso era un proceso muy difícil. Concretar las ideas, la síntesis, coger un estudio y convertirlo en un párrafo. Era un tema muy difícil. Me costó, por supuesto, me costó mucho y eso es un tema que se da en la... Uno aprende en la práctica, es la única manera de aprender. Es decir, eso no, es muy difícil aprenderlo en una clase, eso lo aprende uno en la práctica de la vida, ¿cierto? Sí. Y aprendí que el periodismo en televisión es la síntesis del periodismo, porque es donde más abreviado tienes que expresar ideas y contar historias. Bueno, en el transcurso de toda esta entrevista hemos hablado mucho de la realidad y la ficción. Usted recientemente ha sacado a través de Noticias Caracol historias donde traen la ficción a la realidad, como Siervo sin Tierra y Macondo, de Gabriel García Márquez también. ¿Cómo ha sido como ese proceso de investigación para esas historias? Claro, hay otras historias que, voy a ponerlo con un ejemplo, que es La Vorágine,
o María, que serían las otras dos cosas que hemos trabajado mucho. Pero, por ejemplo, en La Vorágine, que es la historia de las caucherías y la masacre de los indígenas en el Amazonas colombiano y el Putumayo, antes de emprender ese viaje a lo que fue esa historia, estamos hablando de una historia que fue publicada en 1924, ¿cierto? Va a cumplir 100 años. En 1924 publican esa historia. Cuando yo leo la historia varias veces, porque quiero meterme tanto en el... Cada que uno lee una historia y la vuelve a leer, encuentra nuevas cosas y nuevas cosas. Sí, es una belleza. La lectura tiene eso. Entonces, primero le saqué todo el jugo a la obra y después empecé a buscar a los protagonistas, pero antes de irme a llegar al trabajo de campo, que era en la Chorrera Amazonas, y la zona del Encanto y todo esto en el Amazonas, yo no podía coger un avión y arrancar para allá a ver qué me encuentro. No, hay que hacer toda una preproducción. Una investigación. Claro. Y como yo no tengo una persona que me haga producción, porque pues la gente anda ocupada en sus cosas, yo mismo me encargo de hacer la producción. ¿Cómo la hago? Lo primero es acercarme a las comunidades por teléfono, por carta, como sea, pues. O sea, hay que buscar el camino. Entonces, los empecé a buscar por todos lados. Me dijeron, hay una persona que va a estar en Bogotá tal día, ella es la gran líder nuestra, ella estudia por allá en Bruselas, no sé qué, porque de una gran preparación, entonces yo necesito hablar con ella. Cuando ella llegó a Bogotá, la abordé, estuve con ella como 3 días hablando, nos reuníamos, almorzábamos, hablábamos, y conquisté a la persona, porque ellos tienen un dolor también, se sienten a veces explotados con su historia. Entonces hay que elaborar un tema de acercamiento y de hacerle sentir que lo que uno quiere contar es importante para la comunidad también. Entonces, después de hacer ese acercamiento, tenía que viajar a Iquitos, Perú, pero yo no puedo llegar a Iquitos allá a tocar una puerta, oiga, me atiende, no, igual tenía que hacer una conquista del territorio. Entonces hablé con el alcalde, con el secretario de gobierno de allá, que no sé, no recuerdo exactamente cómo es el cargo, el secretario de Cultura, perdón, pero adicionalmente hablé con un historiador que tenía el tema claro. Ubiqué la calle clave, que es la calle de la historia, que está en la historia, los espacios, todo lo tengo que llevar muy articulado y yo hago un prelibreto. Yo escribo un prelibreto de lo que yo quiero encontrarme, de lo que yo sueño encontrarme y cómo convierto esa historia que es ficción en realidad. Porque lo que yo hago con esas exploraciones es rastrear la realidad de la ficción en las grandes novelas colombianas. Como para ir a la fija Sí. y saber ya lo que Sí. quiere. Yo no creo en eso accidental, que uno se vaya, excepto que sea una noticia, pues, que Sí, es que sí, pasó un claro. hecho y tú te vas a mirarlo. Sí. Pero es que aquí hay un tema de preparar, un tema de Investigación. investigación, ¿cierto? Además, encuentra uno contradicciones históricas. De pronto lo que aparece en la historia, hay personas que piensan que no fue así. ¿Sí? Pero no por eso yo castigo a José Eustacio Rivera. No, porque es que él tiene un salvamento que se llama la ficción. Por ejemplo, yo hice Crónica de una muerte anunciada en un pueblo que se llama Sucre, que fue donde pasó la historia. Y entonces la gente me decía, eso que dijo García Márquez de que lo mataron aquí, eso es mentira. A él lo mataron fue en la plaza. ¿Sí? A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que él cogió la historia y la convirtió en un clásico de la literatura. Aquí, eso es una crónica, eso es periodismo. Crónica de una muerte anunciada es periodismo, es una crónica. Que se basó ¿sí? en la muerte de En Que la se muerte basó de un amigo, en la sí. muerte de un amigo. Sí. Pero lo más impactante de la historia sí es que llega uno allá y dice, eso no es cierto, eso no fue por ahí, no, que eso, no importa. No, que este zaguán no fue por donde él corrió, él venía era del río, no como dice él que venía de la carnicería, él venía era del río, ¿sí? No importa, es que no importa. Si yo soy historiador, me importará eso. Pero como yo soy novelista, a mí me importa es cómo hago para contar esa historia, pero desde el alma de los seres humanos. Porque la literatura se diferencia de la historia en que recoge el alma de los seres humanos. ¿Sí? La historia recoge los hechos de la vida, Sí. los hechos, la precisión de los hechos. La literatura te permite a ti volar en la imaginación, pero además meterte en el alma de los hombres, que eso es lo más bello de la literatura. ¿Vale? Muy bella esa reflexión. Sí. Sí. O sea, nunca la había escuchado y está muy bonita. Sí, creo que es la diferencia central. Sí. Sí.
Porque cuando tú lees cualquier escritor de cualquier época de la historia, por ejemplo, tú lees los poemas de Safo, tú sabes que esa mujer es del siglo VI antes de Cristo y que fue capaz de escribir esos pedacitos de poemas que quedan de ella, porque de ella quedan pedacitos de poemas. Y tú lees un verso de un erotismo impresionante, ¿sí? Pero dirigido a una mujer, porque es Safo de Lesbos, acuérdese que son los versos lésbicos de ella. Y usted lee eso y usted encuentra una pasión y un amor, y usted empieza a imaginar el alma de esa persona, el siglo VI antes de Cristo, en una sociedad patriarcal, una mujer escribiendo eso. Uy, eso de verdad, uno va, y cualquier autor que tú escojas, lo valioso de la literatura es el alma que está descrita ahí. Alberto, viendo usted es un apasionado por la literatura, se Alguito, nota alguito, mucho, sí. se nota. Y nos gustaría saber si usted se dedicaría totalmente a la literatura o seguiría mezclándola como viene haciendo ahorita con el periodismo. Pues es decir, ¿qué me gustaría hacer cuando me pensione? Más o menos es la pregunta, ¿cierto? Hay disimulado todo el... No. Claro, no, obviamente dedicarme a la literatura creo que sería... Claro que si a mí me dicen, oiga, siga haciendo novelas, trayendo la realidad de la ficción de las grandes novelas colombianas, me quedo. Pero yo sí creo que llega un momento en la vida en que uno quiere como dedicarse más a un escenario creativo que a la realidad misma, que es la realidad muy dura. El escenario creativo no te saca de la realidad, no, pero te ayuda a reflexionar sobre la realidad. El escenario creativo es una ayuda para reflexionar sobre la realidad. En la cotidianidad uno a veces no alcanza a reflexionar, porque esto es tal, te avasallan las noticias. Todos los días esta vaina te tritura, te lleva ahí y todo, ¿no? Entonces, sí hay como en el corazón mío, sí albergo la opción de la escritura. Igual yo sigo escribiendo, tengo ya una novela próxima a publicar, y seguir en eso porque es lo que me parece que me salva, de alguna manera, el naufragio de la cotidianidad. Y es una pasión, además que es una pasión y uno es feliz haciendo lo que le gusta. Sí, eso es verdad. Eso es una realidad. ¿Y se puede dar algún adelanto de qué va a tratar la nueva publicación? Esa es una novela basada en la historia de mi pueblo, de Finlandia, ¿cierto? Y yo lo que hago es, a través de una familia que puede ser perfectamente la mía, ¿cierto? Como puede ser cualquier familia de Finlandia, porque todos vivimos la misma historia. Es una familia, es la historia del desplazamiento, pero es la historia del amor a la tierra, de cómo quedamos conectados. A ti te pueden sacar de donde estás, a ti te pueden expulsar de tu tierra, los actores armados, quien quiera, te puede sacar de tu tierra a las malas, ¿cierto? Pero tú siempre quedarás pegado en tu raíz a la tierra. Esa es la filosofía de esa. Se puede decir que es una historia de desplazados en Colombia. Es una historia del desplazamiento, sí. Que es un tema es la gran tragedia colombiana. El desplazamiento es la gran tragedia colombiana. Y ahí está pegado todo. Sí. Sí, y ahí está pegado todo. Porque ahí está la desaparición de la gente, los crímenes, está todo. La tierra es el gran problema en Colombia. Entonces quise como contarlo a partir de la historia de mi pueblo. Estaremos muy pendientes de la cuando salga la novela. Sí. Bueno, ahí les contaré. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por habernos compartido un poco sobre su trayectoria, sobre su vida, sobre su pasión que es la literatura, y esperamos poder contar más adelante con usted para seguir hablando de usted, porque nos quedaron cositas en el tintero todavía por contar. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes no se pierdan aquí en Periodistando esta entrevista, y por favor síganos en @periodistando.